Venezuela. ¿Qué tal, Vladimir? Muy buenas tardes. Hola, Susana, muchas gracias por el contacto. ¿Cómo estás? Bien, pues cuéntanos cómo está la situación por allá. Ya se definió que el 22 de abril serán las elecciones. Nicolás Maduro como el único candidato de su partido y la oposición ni siquiera ha dicho si va a participar. Bueno, ese es el gran dilema que tiene la oposición. La decisión de no participar tiene mucho alto costo político para la oposición, que es el de legitimar al gobierno en unas elecciones que son absolutamente desiguales y desequilibradas, en caso de que el presidente Maduro gane, como todo parece, digamos, indicar, ¿verdad? Ahora, en el caso de que la oposición decida no participar, también tiene mucho riesgo porque deja el espacio vacío para que el gobierno no tenga ningún tipo de obstáculo. Pero cualquier decisión que la oposición tome tiene que estar en el marco de su unidad. El gran problema que tiene en este momento es la falta de unidad, la falta de criterio en torno a cómo seleccionar el candidato, la falta de criterio en torno al candidato y la falta de criterio en torno a si van o no van. En las próximas horas creo que la oposición va a decidir finalmente si concurren o no, y a partir de allí también la decisión que debe adoptar es la de el método muy rápido para elegir un candidato, que tiene que ser presentado entre el 24 y el 27 de febrero, es decir, muy pronto, ya en los próximos días. Le quedan muy pocos días a la oposición para decidir lo que va a hacer. El tema es que la comunidad internacional, por lo menos los países que se han pronunciado, han dicho que no van a reconocer una elección de esta naturaleza convocada por la constituyente y en plena violación de la ley de procesos electorales en Venezuela. La oposición también había dicho que no iba a prestarse a una elección en esas condiciones, pero a la hora de la decisión tienen que tomar en cuenta lo que piensan los partidos, lo que piensan, lo que dicen las encuestas en cuanto a si debe participar o no, y también las puertas que se abren si ella decide no participar. Por ejemplo, se puede prever una mayor represión si la oposición no participa, es una de las cosas a considerar. Y bueno, lo otro es que no existe un candidato que lo unifique a todos. Si Lorenzo Mendoza se decidiera, el empresario Lorenzo Mendoza, presidente de Empresa Escolar, a aceptar la candidatura presidencial o a optar por la candidatura, es muy probable que ese problema se resuelva e incluso el de las condiciones pase en un segundo plano, porque es el nombre que hasta ahora concita mayor apoyo sin ni siquiera haberse pronunciado en torno a si quiere o no ir. Claro. Sobre lo que mencionabas de los pronunciamientos a nivel internacional, la Embajada de Estados Unidos, por ejemplo, emitió un comunicado en el que dice que la decisión del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de promover unilateralmente las elecciones presidenciales sin garantías para asegurar que sean elecciones libres, justas y con validación internacional. Esto lo denuncia Estados Unidos y, como ya lo mencionabas, varios países. Pero en caso de que se lleven a cabo y nuevamente veamos el triunfo de Nicolás Maduro, ¿qué se espera de la comunidad internacional? Porque recientemente, por ejemplo, en la reunión trilateral que hubo aquí en México con Rex Tillerson, con Chrystia Freeland y con Luis Videgaray, decían que les preocupa la situación, pero ellos creen que está en manos de Venezuela salir de esta crisis. Es decir, los apoyan, pero ¿no crees que vaya a haber una intervención internacional? Bueno, no, yo no lo veo. Lo que veo es que puede haber mayor incidencia en cuanto a la toma de decisiones que impliquen presión sobre el gobierno. El problema es cómo puede caer en la población una decisión que implique sanciones contra los que afecten la vida del ciudadano, sanciones económicas que se traduzcan en mayores penurias, sumadas a las ya muchísimas penurias que tenemos los venezolanos en este momento para conseguir alimentos, para conseguir medicinas, repuestos de vehículos, incluso gasolina en un país petrolero, aceite para los vehículos, en fin. Una decisión de esa naturaleza quizás puede generar algún tipo de antipatía contra la comunidad internacional y eso tendrán que ponderarlo. En todo caso, como dicen ellos, este es un asunto de los venezolanos que tenemos que resolverlo los venezolanos. Claro está, con la vigilancia, con la presencia también de la comunidad internacional, que ha sido fundamental en colocar el tema Venezuela a escala mundial. Es decir, uno de los pocos éxitos que ha tenido la oposición en estos tiempos ha sido precisamente colocar ese tema en los organismos internacionales y en la agenda de las cancillerías de los distintos países del mundo, ¿no? Bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros, Vladimir Villegas, periodista en Venezuela. Estamos atentos, decías que estas horas son cruciales para ver si se define o no un candidato de la oposición y pues ver si van a participar o no en esta elección. Muchas gracias, seguimos en contacto. Bueno, y seguimos en contacto, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Pues con esto llegamos al final de Ganadores.